Bien, pues muy buenas tardes, estimados colegas y estudiantes de los distintos ámbitos de carrera profesional que hoy están con nosotros de manera remota. Esta plática que hemos titulado Implicaciones laborales, administrativas y de seguridad social de la reforma laboral en materia de teletrabajo va a ser impartida por su servidor y esperamos pues que esta información sea muy útil para su toma de decisiones. Iniciamos. Como siempre, antes de analizar el fondo o el tema que vamos a abordar en la parte central, es importante primeramente hacer un contexto, es decir, analizar de dónde viene toda esta cuestión hoy que se denomina teletrabajo, si es algo realmente nuevo, si es algo que acaba de inventar el gobierno o de qué se trata. En segundo lugar, vamos a ir dando esta plática a través de una forma dialéctica, a través de preguntas y tratando de dar respuestas, sobre todo atendiendo a todas las interrogantes que de manera común he escuchado en diversos foros o a través de consultas que muchas veces nos hacen algunas personas con relación a esta modalidad de trabajo y que hoy por hoy está ya regulada y vamos a ver cuáles son esos antecedentes. En primer lugar, les comento que esta forma llamada hoy teletrabajo realmente no es novedosa. Quiero comentar que esta forma de trabajo ya estaba prevista en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 311, pero estaba dentro de un capítulo denominado trabajo a domicilio, es decir, como una forma de trabajo especial. Ahí es donde está regulada antes de la reforma la forma de trabajo a domicilio. Y dentro de ese capítulo se regulaba lo siguiente. Dice que es una forma de trabajo a domicilio cuando ésta se realizaba a distancia utilizando tecnologías de información y comunicación. Es decir, antes el trabajo que se realizaba a distancia utilizando hoy estas tecnologías de información no es novedoso. Ya estaba regulado en el capítulo denominado trabajo a domicilio. Pero ¿qué sucede? Bueno, en virtud de que hoy se ha acentuado más esta forma de trabajo, en virtud de que hoy las tecnologías de la información nos han ayudado a suplir el poder estar de manera presencial en algunas actividades que sobre todo son más de índole administrativo, porque las actualmente operativas pues tienes que estar de manera presencial muchas veces en las organizaciones. Pero los trabajos donde no se requiere muchas veces la presencia física de la persona, hoy se ha buscado la forma de llevarse a través de su mismo domicilio y está realizando el trabajo vía remota a través del uso de redes de información y comunicación utilizando computadoras. Esta forma ya estaba regulada, pero en una forma incipiente. Es decir, antes de la reforma estaba dentro de ese mismo capítulo y no se le puso tanta atención porque era muy raro que alguien llevara ese tipo de trabajo. Normalmente las empresas pues contratan a su personal para que acudan al centro de trabajo o a los establecimientos que ésta tiene y es ahí donde realmente prestan sus servicios. Pero hoy, con este fenómeno que a nivel mundial desató esta pandemia, las formas de vivir, las formas de convivir, las formas de trabajar, pues han tenido que adecuarse a las circunstancias y hoy muchas de estas prestaciones que se dan, pues desgraciadamente hoy es el patrón el que tiene que poner atención en esta nueva regulación, porque si bien ya estaba regulada, vamos a ver que a partir de esta fecha, el 11 de enero del 2021, sale publicado un decreto que reforma el artículo 311 y adiciona un capítulo 12 bis a la Ley Federal del Trabajo. Y es a través de esta reforma en donde esta forma de utilizar tecnologías de la información a distancia ya no se encuentra en el capítulo 12, es decir, la saca de ese capítulo y le crea
un capítulo especial mediante la cual se regula de manera específica qué es el teletrabajo y cuáles van a ser las implicaciones que van a tener en forma administrativa, en cuestiones de seguridad pública, de seguridad laboral y también en la cuestión de seguridad social y el aspecto administrativo. Es decir, este decreto que vamos a comentar el día de hoy es precisamente el que se publicó en esa fecha, el 11 de enero del 2021, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que es el 12 de enero del 2021. Y bueno, lo primero, vamos a ir explicando o ir abordando de manera temática a través de preguntas y respuestas que nos va dando la propia regulación que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el teletrabajo? Es decir, la misma Ley Federal del Trabajo la definió y para ello en el artículo 330A, que fue adicionado a la ley, nos da una explicación amplia de lo que al menos aquí en nuestro país debe entenderse por el teletrabajo. Y nos explica pues que es una forma de organización en donde impera la cuestión subordinada, es decir, va a haber alguien al mando, va a haber alguien que va a obedecer y sobre todo que va a haber el pago de un salario, es decir, sigue existiendo una relación laboral, pero que esa relación laboral pues va a tener un trato especial en relación a todos los demás. ¿Por qué? Porque la característica esencial que tiene el teletrabajo es que el servicio se presta fuera de lo que se considera la fuente de trabajo, el centro de trabajo o los establecimientos donde tiene su empresa o su organización el patrón. Y otra característica esencial que tiene el teletrabajo es que no se requiere la presencia física del trabajador en las instalaciones o establecimientos o en el centro de trabajo de la propia empresa. Esa sería la segunda característica. Y la tercera característica para definir lo que se debe entender como teletrabajo es que realmente se da prioridad al uso de las tecnologías de información y comunicación para establecer contacto con el trabajador y a través de estas vías remotas se dan las cuestiones de mando y obediencia entre las actividades que tiene que desempeñar el propio trabajador mediante las órdenes o mandos que el propio patrón durante el tiempo que va a estar a su disposición tiene que prestar el servicio. Entonces, esta es la nueva característica especial que tiene el teletrabajo. Uno, que no se requiere la presencia física del trabajador en las instalaciones de la empresa del patrón. Dos, que se utilizan primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para poderse comunicar con el trabajador y a través de estas vías estar dándole órdenes de trabajo que tiene que realizar y por otra parte el trabajador de las actividades que tiene que desarrollar. Todo esto obviamente mediante el pago de un salario. Eso es entonces lo que se conoce como teletrabajo. Otra pregunta que normalmente nos hacemos hoy en día con relación a estos cambios es ¿qué debemos entender como tecnologías de la información y comunicación para efectos de la modalidad del teletrabajo? Porque si bien nosotros escuchamos qué son las tecnologías de la información y comunicación, en nuestra mente de inmediatamente centralizamos que se trata pues de las computadoras, de las redes de información y de las redes de comunicación. Pero para que no quede ambiguo y podamos entender la amplitud de la definición de lo que debe de quedar claro como tecnologías de información y comunicación, también la propia reforma nos define lo siguiente. Cuando hablamos de la información y sobre todo de tecnologías de comunicación y de información, se refiere al conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar
las tareas y las funciones en los centros de trabajo, así como a todas aquellas que se utilizan para la gestión de la transformación de la información y, sobre todo, de manera particular, debemos entender que son aquellos los componentes que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar toda la información. Creo que hoy en día todos nosotros como trabajadores, sobre todo en el ámbito administrativo, en el ámbito contable, en el ámbito de las áreas donde normalmente se utilizan todos estos equipos, esta infraestructura, pues entendemos a la perfección que se conoce como una tecnología de información y comunicación, incluyendo todos sus accesorios, que van desde una computadora, su CPU, su impresora, su mouse, ratón, hoy en día cámaras que se usan a nivel web para podernos comunicar, entre otros dispositivos, que servidores que se pueden utilizar, los mismos cables de red que se utilizan para comunicarse, los mismos dispositivos que se conocen como Wi-Fi para poder transmitir sin necesidad de cables toda esta información que fluye a nivel de radiocomunicación, pues entendemos pues que está inmerso este concepto y por lo tanto cuando hablamos de un teletrabajo estamos siempre pensando en que forzosamente se encuentra todo este conjunto, todo este sistema tecnológico para poder llevar a cabo el trabajo a través de esa vía remota. Y esto nos lo confirma el actual artículo 330A de la Ley Federal del Trabajo, que fue adicionado con esta reforma. Ahora bien, otra pregunta que se da hoy a partir del 12 de enero es ¿cuándo se van a regir las relaciones de trabajo en esta modalidad de teletrabajo? Bueno, pues hay respuesta. La ley en el artículo 330A, que fue adicionado, dice que cuando las relaciones de trabajo se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora o bien del domicilio en que ésta elija para trabajar. ¿Qué debemos entender con que se desarrollen más del 40%? Cuando decimos, bueno, depende, el 40% sobre qué se va a aplicar. Pues bueno, tenemos que primeramente ver el tipo de contrato que vas a realizar con la persona, porque atendiendo al tipo de jornada, acuérdense que hay jornada diurna, nocturna y mixta, no se elabora en el mismo número de horas. Recordando un poquito el texto de la Ley Federal del Trabajo, en la jornada diurna se trabajan 8 horas, en la jornada nocturna son 7 horas y en la jornada mixta 7 horas y media. En ese sentido, ¿cómo puedo hacer yo mi cálculo para saber si voy a trabajar una parte del tiempo dentro de las instalaciones de la empresa o fuera de las instalaciones de la empresa? Es decir, una parte trabajo dentro del centro de trabajo y otra parte la trabajo fuera de la empresa. ¿Cuándo debo de entender que realmente estoy en la modalidad de trabajo? Pues ahí está la respuesta, el 40%. Pero bueno, para no andar pensando cómo lo voy a calcular, con mucho gusto por aquí lo determinamos. Si un trabajador es contratado por jornada diurna, se entiende que más del 40% es porque labora fuera del centro de trabajo más de 3 horas con 20 minutos. Si labora más de ese tiempo fuera de las instalaciones de la empresa, en su casa o en el domicilio que éste haya elegido para laborar desde allá, pues se entiende que se va a regir con las relaciones de trabajo de la modalidad de teletrabajo. Si es menor a ese tiempo, no. Se tiene que regir con las disposiciones generales que aplican para cualquier otro tipo de trabajo y no para este tipo de trabajo especial. En el caso de la jornada nocturna, para ese efecto es que debes de trabajar fuera más de 2 horas con 48 minutos. Es decir, si tú tienes una jornada nocturna y laboras 2 horas con 49 minutos en adelante, fuera del centro de trabajo o de las instalaciones de la empresa o de las que tenga el patrón, pues entonces se va a considerar
que tu relación de trabajo es a través de la modalidad de teletrabajo. ¿Y qué sucede con la jornada mixta? Bueno, para la jornada mixta, más del 40% representa más de 3 horas. Si tu jornada es mixta, debes de valorar que si una persona labora fuera del centro de trabajo más de 3 horas, pues se entiende que se está dando la modalidad de teletrabajo. Esto es muy importante porque en la actualidad hoy las formas de trabajar en el aspecto administrativo, pues muchos patrones están mandando a sus trabajadores a que toda su jornada laboral la lleven fuera de las instalaciones, las lleven desde su casa, las actividades. Y en todo caso, pues se entiende que ahí no hay duda de que estamos ante una cuestión de la famosa modalidad de teletrabajo. O bien que algunos patrones dicen, vente en la mañana a trabajar aquí, después de la comida ya te vas a tu casa y allá terminas tu jornada. Entonces hay que analizar si realmente estamos desarrollando esa actividad. Y no se les olvide que para que sea teletrabajo, pues realmente debe haber un uso de tecnologías de información porque está dentro de las condiciones. Porque entonces, si no se utilizan tecnologías de información, estamos hablando de un trabajo a domicilio que se rige por el capítulo 12 de la Ley Federal del Trabajo y no por el 12A que estamos viendo ahorita, en el cual se tiene que forzosamente regir por la circunstancia de que se utilizan los medios y las tecnologías de información y comunicación para poder desarrollar el trabajo. Ahora, ¿en qué momento no se va a considerar que es una modalidad de teletrabajo? El mismo artículo 330A en su último párrafo nos da la respuesta. Dice que no se va a considerar teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional. Es decir, yo voy cotidianamente a la empresa, pero a lo mejor el sábado, con aquello de la sana distancia. Los sábados a lo mejor no voy y cumplo mi jornada laboral en el domicilio a través de la modalidad del uso de tecnologías de información. Es decir, si yo realizo de manera ocasional, algunas veces por circunstancias extraordinarias, alguna forma de trabajo en donde lo hago desde mi casa o en algún otro domicilio, donde llego a utilizar tecnologías de información y comunicación, no se rige por la modalidad especial de teletrabajo. Esto es muy importante que ustedes lo consideren y estamos dando el fundamento legal al respecto. Otra pregunta que nace de las inquietudes de esta nueva modalidad es ¿cómo deben de hacerse constar las condiciones de trabajo bajo esta nueva modalidad? Es decir, bajo la modalidad de teletrabajo. ¿Cómo deben de hacerse constar estas condiciones de trabajo? Bueno, como en todo, también nos da la respuesta la reforma. En este caso nos dicen que las condiciones de trabajo bajo la modalidad de teletrabajo se deben de hacer igual mediante un contrato. Ustedes saben que desde el artículo 25, en todo tipo de relación de trabajo es una obligación del patrón realizar los contratos de trabajo en donde se establecen pues las condiciones de trabajo que van a regular la relación entre el patrón y el trabajador. Este contrato, además de que debe de llevar los requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, que son todos los requisitos que conocemos, algunos se vuelven a replicar con esta adición. En esta reforma nos dice que además de los requisitos del artículo 25, este contrato debe de contener lo siguiente, es decir, si tú vas a contratar a un trabajador con la modalidad de teletrabajo, dentro del contrato que le vayas a elaborar, hoy se deben adicionar los siguientes clausulados. Esto del nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes ya existe porque desde el artículo 25 ya se establecen esos requisitos. Entonces, no es un requisito novedoso, se está ahí
desde mi perspectiva, duplicando la información que ya de por sí desde el artículo 25 en todo tipo de contrato laboral se exige. Entonces no es información nueva que debe de contener el contrato, es más, ya existe por disposición del artículo 25. 2. La naturaleza y características del trabajo tampoco es una información nueva, ya que desde el artículo 25 nos obliga a que especifiquemos cuál va a ser la naturaleza y las características del trabajo que va a desempeñar el trabajador, el empleado. Y entonces ahí es donde debemos nosotros detallar a qué se va a dedicar y cuál va a ser esa naturaleza propia del trabajo, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, si es eventual, en virtud de las circunstancias que puedan darse en la forma de contratación y sobre todo, cuáles van a ser esas características del trabajo que va a desarrollar, qué actividades son las que primordialmente va a desarrollar el trabajador. Otro requisito supuestamente que debe de contener este contrato en la modalidad, no se trata tampoco de un dato novedoso. Ya existe el monto del salario, la fecha y lugar o forma de pago. Son requisitos que desde el artículo 25 se obligan a señalar en los contratos de manera general. Por lo tanto, el ponerlos nuevamente aquí, pues realmente para mí se hace volver a duplicar los requisitos que ya se establecen en el artículo 25. Y por lo tanto, si ya los contiene, pues no es necesario volverlos a repetir, simplemente verificar que en dichos contratos ya se encuentra esta información asentada. Aquí sí, a partir de aquí, ya es un requisito especial que debe de llevar este contrato bajo esta modalidad, ya que en el contrato que se haga a un trabajador en la modalidad de teletrabajo, se debe de especificar en el contrato el equipo y los insumos de trabajo que le voy a proporcionar al trabajador, en el entendido que estos insumos de trabajo incluyen todos aquellos que están relacionados con las obligaciones de seguridad y salud que de acuerdo al giro o actividad que tenga el patrón, les debe de proporcionar a los trabajadores. Obviamente que ahora lo tendrá que hacer bajo la modalidad de teletrabajo. Y como vamos a ver más adelantito, es obligatorio pues que yo lleve registro de los equipos y de los insumos que le debo de proporcionar al trabajador con la finalidad de que éste los resguarde en su poder y que los va a tener bajo su uso mientras dure la relación de trabajo. En el entendido pues de que el equipo, al ser un resguardo que va a tener el trabajador, cuando termina la relación laboral, se los tiene que devolver al patrón. No así los insumos de trabajo, porque como vamos a ver, los insumos normalmente se consumen con el uso del tiempo y que es parte de las obligaciones que tiene que el patrón tener incluso desde las empresas, como es el agua potable, el papel de baño, artículos de aseo y limpieza básicos y hoy por hoy los nuevos insumos que se deben de utilizar para tratar de evitar los contagios de esta pandemia. Entonces, este sí es un requisito nuevo que bajo esta modalidad se deben de implementar en los contratos cuando se hagan este tipo de contrataciones de teletrabajo. Dice, descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionados con el teletrabajo. Este también es un requisito nuevo que dada la especialidad que tiene esta modalidad de trabajo no existía. Si nosotros revisamos el capítulo 12 de la Ley Federal del Trabajo de los trabajadores a distancia, no se especificaba nunca que el patrón tenía la obligación en un momento dado de pagar por ciertos servicios que en su momento en el domicilio haya erogado el trabajador. Y aquí en este caso, ya por obligación laboral, esta es una implicación patronal que tiene la obligación, pues, de que le va a pagar al trabajador la parte proporcional del consumo que éste realice de energía eléctrica o del servicio también de telecomunicación
que se llegue a sufragar con la finalidad de que quede pactado en el momento desde el contrato. Entonces, este nuevo requisito sí va a ir y se tiene que describir el monto que en este caso va a destinar de manera periódica el patrón al trabajador para el pago proporcional de estos servicios, dado de que si no vive en casa propia y es de renta o lo manda a trabajar en algún otro lugar y hay que trabajar pagando renta, pues va a tener que estar pagando también incluso la renta de este trabajador por estar desarrollando el trabajo en un lugar distinto al centro de trabajo. Entonces, todas las erogaciones que el trabajador llegue a realizar o a necesitar para poder desempeñar su trabajo de manera, vamos a decirlo, foránea, de manera a la distancia, pues se entiende que eso debe de quedar pactado, aparte de su salario, que ese no entra en discusión, su salario es su salario, aquí entra todas las erogaciones que se vayan a gastar por el uso de las tecnologías de información. Y ustedes saben que uno de los gastos primordiales es el costo del servicio de la red, de la comunicación, que es el teléfono, el pago del internet y también el uso de la energía eléctrica, porque son los gastos indispensables para que el trabajador lo desarrolle de manera cotidiana y en este caso el trabajador no los va a pagar pues de su peculio, de su dinero, de su bolsillo. Por ello es que ya desde esta forma de regulación laboral ya implica un costo adicional para el patrón que considero justa, porque realmente si el trabajador va a desempeñar el trabajo en el centro de trabajo, en el establecimiento, se entiende que el patrón paga todos sus servicios, agua, luz, teléfono, y se entiende que el trabajador no paga absolutamente nada. Pero si éste va a laborar fuera o desde su casa, pues se entiende que hay un consumo mayor de energía eléctrica dado el trabajo que tiene que desempeñar allá y por lo tanto también es justo que el patrón erogue una parte proporcional de esa erogación. Ahora bien, en el contrato también se debe de especificar cuáles van a ser los mecanismos de contacto y supervisión que van a tener entre las partes. Es decir, se debe de establecer en el propio contrato, cómo es que se va a supervisar el trabajo del empleado, desde su horario de entrada y salida, cómo lo va a checar, cómo se va a verificar, cómo se le va a supervisar. Se tiene que establecer en el contrato ese mecanismo para que quede claro y haya certeza tanto del cumplimiento de la hora de entrada como de salida y también de la forma en cómo va a estar reportando el trabajador su trabajo. Y bueno, se debe de especificar la duración, es decir, el número de horas atendiendo al tipo de jornada con el que se le contrate y siempre y cuando no excedan de los límites legales, eso lo sabemos, y además, ¿cómo se van a distribuir ese horario? Si es de 8 horas, va a ser una jornada corrida, van a ser 4 horas, 2 horas de descanso y 4 horas después. Debe de quedar bastante claro en el contrato cómo se va a distribuir esa jornada laboral para que quede también certeza entre ambas partes. Y se da dentro del contrato también la facilidad para que se especifiquen todas las demás estipulaciones o condiciones que convengan entre el patrón y el trabajador. Otra pregunta que puede salir hoy por hoy con este tipo de relaciones de trabajo. ¿Qué obligaciones especiales tienen los patrones en la modalidad de trabajo? Es decir, recuerden que de manera general el patrón tiene muchas obligaciones al contratar un trabajador, pero de manera específica vamos a analizar cuáles son las obligaciones que tienen estos patrones que trabajan con la modalidad de teletrabajo con algunos trabajadores. Y son las siguientes. Bueno, dice que deben de proporcionar de manera obligatoria tanto instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos del teletrabajo,
que van desde el equipo de cómputo, impresoras, sillas ergonómicas, entre otros. Es decir, no vas a mandar al trabajador a su casa y que él trabaje con su computadora personal, con su tableta o con su teléfono, no lo sé. La obligación patronal, y esa es la nueva implicación, es que realmente el patrón está obligado a proporcionarle al trabajador todo el equipamiento necesario para que el trabajador pueda trabajar a distancia, en vía remota. Y esto va desde su equipo de cómputo, su sillita, su impresora, su cámara web o los demás dispositivos que se lleguen a requerir para que éste pueda desempeñar y elaborar su trabajo. Obviamente, al hablar de sillas ergonómicas, estamos hablando de la obligación de salud que tiene el patrón que cumplir en beneficio de los trabajadores. Deben ser sillas cómodas, confortables, que ayuden a mitigar los efectos que puedan producir el estar tanto tiempo sentado, el que su columna esté bien erguida, que no va a padecer de dolores lumbares, etcétera. Todo esto lo debe de proporcionar el patrón y no nada más mandar al trabajador desde tu casa, desde tu computadora. No, es una obligación especial, que es el patrón el que debe de proporcionar toda esta herramienta, porque es una herramienta de trabajo y aparte él se debe de encargar del mantenimiento de estos equipos. Esa es una obligación. Otra obligación que tiene es que está obligado a recibir de manera oportuna el trabajo que se desarrolla a través de esta modalidad de teletrabajo, en las fechas estipuladas en el contrato, en los horarios estipulados y también la obligación de pagar de manera oportuna los salarios al trabajador. En este caso, la obligación que tiene el patrón, como vimos ahorita desde el contrato, es de asumir los costos que deriven de esta modalidad, el cual incluye el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Se entiende que aquí debe de haber un acuerdo entre el patrón y el trabajador de cuánto le tendrá que dar de manera periódica, ya sea semanal, quincenal o mensual, o en atención a una parte proporcional del consumo que se realice, vamos a decirlo, al mes o al bimestre, en el caso de la energía eléctrica, para efectos de que el patrón se obligue a hacer ese pequeño reembolso. ¿Qué otra obligación laboral, si tienes trabajadores en esta modalidad de teletrabajo, vas a contener? Bueno, pues vas a llevar un registro de todos los insumos que le vas a entregar a estas personas que trabajan bajo esta modalidad. Obviamente, un registro implica de decir, bueno, al trabajador fulano de tal, le entregué como insumos uno, pues a lo mejor gel antibacterial, le entregué su papel de baño, le entregué un paquete de hojas para que imprima, paquete de folders, lápices, borradores, es decir, la lista de insumos que necesita el trabajador como si estuviera trabajando dentro del centro de trabajo o dentro de la oficina, como si estuviera haciéndolo de manera presencial. En este caso, si el trabajador es bajo la modalidad de teletrabajo, yo tengo que llevar un registro, porque vamos a ver que la Secretaría del Trabajo va a revisarme que realmente yo esté llevando este registro y si no lo tengo, me pueden imponer sanciones en lo futuro. Y también aparte de esos insumos, los que tienen que ver en materia de seguridad y salud, esto ya atendiendo al tipo de actividad riesgosa que pueda desempeñarse a través de teletrabajo, como pueden ser hoy en día, pues que básicamente los de salud, que es a lo mejor su cubreboca, su careta en un momento dado, gel antibacterial, insumos para lavarse las manos, entre otros, ¿verdad? Y claro, si es una actividad riesgosa y lo mandan a trabajar en un lugar a lo mejor de obras que tienen que ver, ustedes saben que ya hay trabajos especiales donde tienen que llevar otro tipo de herramientas, desde botas especiales, a lo mejor guantes, a lo mejor cascos, etcétera. Es decir, todos estos insumos que se consideran como parte de las herramientas y útiles de trabajo que se necesitan,
se tiene que llevar un registro ya especial, pero para los trabajadores de esta modalidad. Bueno, otra obligación que tiene el patrón es que se deben de implementar mecanismos que de acuerdo al tipo de información y comunicación que va a tener con el trabajador vía remota se deben de proteger. ¿Por qué? Por aquellas cuestiones de la identidad y la dignidad de las personas. Es decir, el patrón debe de implementar mecanismos quizá de encriptación de la información para proteger tanto su información como también por la cuestión de vía remota, que a través de videos, a través de la comunicación que haya, así como lo estamos haciendo hoy en día, se busque proteger esa información con la finalidad de que no se le dé mal uso por otros medios. Siguiente obligación, el patrón va a tener la obligación de respetar el derecho de desconexión de los trabajadores en esta modalidad. No lo podemos tener disponible las 24 horas del día. Se entiende que desde que pactemos con el trabajador su horario, es durante ese horario donde él pues estará obligado a estar conectado a la línea, al internet, para estar al tanto de los requerimientos del patrón. Pero en este caso, con esta nueva regulación, la implicación es decir, bueno, termina mi jornada y apago la computadora y ya, pues es como cuando yo voy, checo mi tarjeta y ya no sé nada, patrón, si necesitas algo nos vemos a otro día. Igual aquí no porque estés trabajando fuera de tu centro de trabajo va a implicar que tú tengas que estar trabajando con disponibilidad de 24 horas. No, el patrón debe de respetar el horario. Y además, cuando el horario termine, el derecho del trabajador es desconectarse porque él tiene también su espacio como parte también de cuidar con esto de la NOM 035 los problemas psicosociales que pueda acarrear de estar siempre en la atención del trabajo. Y bueno, aquí viene la primera implicación de carácter de seguridad social. No por el hecho de que te tenga trabajando en tu casa no te voy a dar seguro social. La obligación es que el patrón está obligado a registrarlo en el régimen obligatorio del seguro social a cualquier tipo de trabajador. Si hoy por hoy hay obligación de registrar al empleado doméstico, pues hoy con mayor razón a un empleado que esté trabajando bajo la modalidad de teletrabajo, también hay obligación. Y por lo tanto, ahí está la primera implicación que se tiene de asegurar a este tipo de trabajador. Y bueno, al igual que con los demás trabajadores, una de las obligaciones que tiene es que está obligado el patrón a darle capacitación a sus trabajadores. Pues con mayor énfasis, hoy se insiste que a través de esta modalidad el patrón está obligado a darle capacitación y asesoría necesaria porque hay muchos trabajadores que a lo mejor en su actividad presencial, debido hoy a la pandemia, han tenido que emigrar y trabajar desde su casa. Y como no están acostumbrados o durante todo el tiempo que estuvieron laborando no utilizaron computadoras o tecnología de información y comunicación, pues se entiende pues que es para ellos realmente muy difícil adaptarse a esa nueva realidad. Y por ello, dentro de la obligación que se establece bajo esta modalidad, es que se debe dar un especial énfasis a aquellas personas que durante tanto tiempo estuvieron de manera presencial y hoy por las condiciones que tienen de riesgo en cuanto a la pandemia, pues tienen que desempeñar sus actividades desde su casa en muchas ocasiones y que por ello, a través de esta forma de teletrabajo, el patrón está obligado a capacitarlos a través de vía remota con la finalidad de que estos aprendan y se vayan adecuando paulatinamente al uso de las tecnologías de información para que lleguen a adaptarse y a dominar estas herramientas de trabajo. ¿Qué otras obligaciones tienen los patrones en materia de teletrabajo? Y es una pregunta que nace, ¿qué pasa si hay sindicato
¿Y qué pasa cuando no hay sindicato? Es decir, cuando tenemos un contrato colectivo de trabajo, estamos hablando de que hay un sindicato. Cuando no hay contrato colectivo de trabajo, pues se entiende que no existe el sindicato en nuestra organización, en nuestra empresa. Bueno, pues dependiendo, vamos a dar respuesta de la siguiente forma. En caso de que el patrón sí tenga firmado un contrato colectivo de trabajo, bueno, pues se entiende que la modalidad del teletrabajo debe de formar parte del contrato colectivo de trabajo. Es decir, si no está regulado en el contrato colectivo de trabajo, pues hoy, a través de la modificación que se haga o de la nueva negociación que se dé de este contrato colectivo de trabajo, se debe de incorporar esta modalidad de trabajo porque llegó para quedarse. Es decir, de por sí las tecnologías de la información y comunicación íbamos a esa vía a tratar de trabajar en vía remota, pero con esta cuestión de la pandemia se tuvo que acelerar el paso y a muchos nos agarró dormidos. Muchos están todavía adecuando, adaptando a estas circunstancias y derivado de todo ello, pues todos los aspectos legales, administrativos y del trabajo se están adecuando a esta nueva realidad. Y el primer paso que se dio en materia laboral es modificar la Ley Federal del Trabajo para que también los sindicatos, a través de sus contratos colectivos de trabajo, incorporen esta nueva modalidad de trabajo y se regule en beneficio de la protección de los derechos de sus agremiados. Tanto es que dentro de las obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo es que se les obliga a los patrones a que faciliten mecanismos de comunicación y difusión a distancia, es decir, que cuenten con una forma de comunicación con los trabajadores, que puede ser el correo electrónico u otros, con el fin de que los trabajadores puedan conocer oportunamente, aunque no estén en el centro de trabajo, aunque estén a distancia a través de la modalidad de teletrabajo, que estos estén enterados de que va a haber la firma de un contrato colectivo de trabajo. Se le permita al trabajador, si él quiere afiliarse o no al sindicato, si él debe de estar al tanto también de las negociaciones colectivas que se den entre el patrón y el sindicato. Es decir, si hay sindicato, hoy el patrón tiene la obligación de facilitarle todos estos medios a los trabajadores para que estén al tanto también de sus quehaceres sindicales. Es decir, que esté al tanto de lo que se esté negociando en el contrato colectivo de trabajo, si hay una cuestión que tenga que revisarse, que analizarse, si es que se va a contratar o hacer una revisión del nuevo contrato, incluso si va a incorporarse o crearse un nuevo sindicato. El trabajador que esté bajo la modalidad de teletrabajo debe de tener conocimiento de ese derecho y por lo tanto la obligación patronal es que haya un medio de difusión que incluya un correo electrónico para que el trabajador pueda estar enterado. Esa es una obligación adicional cuando hay contrato colectivo de trabajo. Pero ¿qué sucede si no se tiene un contrato colectivo de trabajo? Bueno, el artículo 330D nos dice que si no existe un contrato colectivo de trabajo, finalmente la modalidad de teletrabajo se debe de incluir en el reglamento interior que lleve cada centro de trabajo, cada patrón. Es decir, hoy tienes que revisar tu reglamento interior y como seguramente en la mayoría de los casos no existe la figura del teletrabajo, hoy se debe de incorporar esta modalidad para que dentro del reglamento interior se establezcan también ciertas condiciones apegadas a la ley para que formen parte del propio reglamento interior del trabajo. Y esta es una obligación especial entonces que se tiene que revisar en cada centro de trabajo y una vez que se modifique, pues la obligación es también registrarlo ante las juntas locales de conciliación, que hoy por hoy pues ya saben que está ahorita también en proceso de modificación este aspecto laboral, en virtud de que ahora ya las controversias de carácter laboral, muchas se van a llevar a cabo a través de centros de conciliación
y otras a través de los tribunales del trabajo. Una obligación adicional que va a buscar el patrón de manera forzosa es que desde el artículo 2, el patrón tiene la obligación de promover el equilibrio, de promover la igualdad en las relaciones de trabajo. Es decir, que los trabajadores tengan la misma oportunidad de el escalafón, de poder gozar de un trabajo digno, de un trato igualitario, de que no se discriminen por cuestiones de edad, de sexo, de género, y que todos tengan igualdad de trato en cuanto a remuneración, a capacitación, seguridad social, etcétera. Esto se hace más incisivo en este aspecto especial porque lo que te obliga la nueva norma es a que pongas mucha atención en que si tú tienes trabajadores que están desarrollando su trabajo de manera presencial, no me puedes excluir en derechos a aquellos que están trabajando de forma, vamos a decirlo, virtual, de manera a distancia, a través del teletrabajo. Si tú al contador que trabaja en tu empresa le pagas 500 pesos diarios, no le puedes pagar menos porque aquel que trabaja en su casa. Es decir, a trabajo igual le corresponde salario igual. No puedes tener a puros trabajadores aquí y trabajadoras allá. No, debes de buscar un equilibrio. Un equilibrio implica equidad de trato para que todos tengan la oportunidad de estar en una vía y de estar en la otra, de gozar de las mismas prestaciones, de los mismos beneficios, pero eso sí, se debe de observar una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque se entiende que las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, pues deben de permitírsele conciliar su vida personal y su vida laboral. ¿Por qué? Porque se entiende que van a estar muchas veces trabajando en su casa y en su casa pues es su privacidad. Y debes de conservar que ellas tienen una vida privada también y tienen obligaciones dentro de su hogar. Y por lo tanto hay que tener el cuidado de no mezclar esos dos ámbitos que deben de ser totalmente distintos, así como lo tienen cuando el trabajador va a laborar, termina su jornada laboral y él se dedica a su vida absolutamente privada. Entonces, esto es lo que nos recomienda el artículo 330H, que fue adicionado con esta reforma y que es también parte de la obligación patronal que hoy deben de revisarse en todos los centros de trabajo. Y bueno, en contrapartida, ¿qué obligaciones especiales tienen los trabajadores en la modalidad de teletrabajo? Bueno, pues ya vimos qué obligaciones tienen los patrones. Ahora, pues los trabajadores pues deben de tener el mayor cuidado en guardar y conservar los equipos y sobre todo, pues cuidar, ser eficientes para tratar de no malgastar los materiales útiles e insumos que reciba del patrón. Es decir, se quedan bajo guarda y custodia los equipos. No son para que se quede con él el trabajador, sino que cuando termine la relación laboral los tendrá que devolver, obviamente con el desgaste que de manera normal se le da a un equipo por el uso al que muchas veces se ve sometido durante el paso del tiempo. Pero esa es una de las obligaciones. También una obligación es informar con oportunidad al patrón sobre los costos que éste ha erogado con relación al servicio de comunicación y de electricidad, todo esto derivado de esta modalidad de teletrabajo. Es decir, es el trabajador el que debe de informar, ya llegó el recibo de energía eléctrica, ya llegó el pago del servicio del internet, quedamos que ibas a pagar el 10, el 15% de lo que llegara. Pues esa es una obligación que también tiene en contrapartida el trabajador para que el patrón se obligue a pagar la parte que le corresponde. Y bueno, pues ya saben que la obligación que tiene todo trabajador es obedecer y conducirse siempre con apego a las disposiciones de seguridad y de salud en el trabajo que establezca el patrón, que como parte del contrato y del reglamento interior de seguridad que tenga la organización, está obligado a cumplir. Y bueno, también una obligación especial que adquiere el trabajador es que debe de atender y debe de utilizar los mecanismos
y todos los sistemas operativos que implemente el patrón con la finalidad de que puedan estar en comunicación constante, que sea supervisado su trabajo y sobre todo que esté checando pues también de alguna forma que sí está desarrollando su función, aunque no de manera presencial, la está desarrollando en el lugar que acordaron. Y bueno, pues se entiende que también el trabajador está obligado a cuidar y atender las políticas y los mecanismos que establezca el patrón con la finalidad de que esos datos que tiene en su poder, pues se entiende que son propiedad del patrón y que por lo tanto no pueden andarse divulgando o informando a terceras personas. Y que por lo tanto debe de cuidar o restringir el uso y almacenamiento de la información que vaya procesando de forma remota. Otra pregunta que nos puede llevar a dar, dada esta nueva relación que se da hoy en día de trabajar en vía remota, dice qué condiciones debe de cumplir el patrón para supervisar al trabajador en la modalidad del teletrabajo. ¿Qué condiciones? Pues fíjese que la ley en el artículo 330, fracción primera, dice lo siguiente, que todos los mecanismos y la tecnología o sistemas operativos que vaya a utilizar el patrón debe de garantizar el derecho a la intimidad de las personas que trabajen bajo esta modalidad y sobre todo debe de proteger también sus datos personales. Es decir, si tú vas a implementar ciertos mecanismos, debes de respetar, porque como vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, las cámaras de video y micrófono solamente están autorizadas de manera extraordinaria o cuando la naturaleza del trabajo que va a desarrollar la persona bajo esta modalidad lo requiere. Es decir, el uso de cámara de video y micrófono no debe de ser una herramienta reglamentaria para que el trabajador desempeñe su trabajo. Se debe de utilizar de manera extraordinaria o solamente cuando la naturaleza del trabajo realmente se exija bajo esta modalidad. Es decir, que yo requiera forzosamente estar vigilando que el trabajador está ahí en la empresa, en el lugar, en el cuartito destinado para desarrollar su trabajo. Pero no puedo ponerle cámaras si va a estar en su casa, pues en todas las habitaciones de su casa. Pues ese sería prácticamente una invasión a su intimidad. No puedo yo como patrón implementar esa forma para vigilar lo que hace el trabajador, porque de entrada tengo que respetarle su derecho a la intimidad. El uso de cámaras y de micrófonos es extraordinario, no debe de ser esa forma ni ese mecanismo para supervisar el teletrabajo. Debo de buscar otras vías. Porque se entiende que si el trabajador durante la jornada de trabajo a través de la productividad, yo le digo, a ver, yo te dejé que estos meses me los ibas a procesar. A ver, mándame tu avance. Pues se entiende que si el trabajador me manda lo que avanzó de manera remota, yo voy a verificar si hay congruencia entre el horario y lo que me está entregando. Esa sería una forma de supervisarlo. La naturaleza del trabajo me permite poderlo revisar. ¿Qué es lo que hiciste el día de hoy? ¿Qué avances lograste? A través de los medios de comunicación sin necesidad de video y micrófono. A lo mejor cuando hay alguna cuestión de plática, de charla, que necesite platicar contigo para darte alguna indicación, bueno, en ese momento sí se puede hacer uso extraordinario del medio para podernos comunicar así como estamos ahorita. Yo a lo mejor no los veo, ustedes sí me ven, pero estamos entrando en una interacción en la cual ustedes me están viendo a través de este dispositivo, me están escuchando, están recibiendo una instrucción y por lo tanto es una forma extraordinaria de poder
estar escuchando una conferencia en la actualidad. Lo mismo hoy pasa con la comunicación que se da entre el trabajador y patrón. Ese sería el uso extraordinario que debe de dársele a la cámara y al micrófono, al audio, pero nunca que el trabajador, que porque es un trabajador administrativo, tenga que ponerle una cámara en su cuarto o en su casa para estarlo monitoreando las 24 horas. Yo creo que en algunos trabajos, posiblemente cuando se trate del manejo de dinero, el manejo de recursos, el vigilar quién entra y quién sale, pues atendiendo al tipo de trabajo que vaya a desempeñar la persona, pues posiblemente sí se requiera, pero es porque realmente hay que tener vigilancia extrema por el tipo de actividad o de recursos que maneja el trabajador. Pero de ahí para allá estaría prohibido, pues, que una forma de supervisión fuera demasiado invasiva en la intimidad de la vida de los trabajadores. Esto es para que lo tomen en cuenta también en el momento en que ustedes vayan a buscar como patrón un mecanismo para supervisar al trabajador en la modalidad de teletrabajo. Y bueno, una pregunta común que he escuchado en diversos foros y que se andan cuestionando. ¿Tiene facultad actualmente el patrón para poder cambiar la modalidad de trabajo presencial a teletrabajo de algún trabajador? Es decir, hoy porque me caes mal, ahorita aprovechando la pandemia te voy a mandar a trabajar a tu casa. ¿Puede hacerlo el trabajador? Bueno, pues esta respuesta también nos las da la ley. Y ahí va. Dice así el artículo 330, palabras más, palabras menos. Dice que el patrón únicamente lo puede hacer, es decir, yo ya tengo un trabajador presencial conmigo, siempre ha estado. Únicamente lo puedo cambiar a modalidad de teletrabajo en caso de fuerza mayor debidamente acreditada. ¿Qué sería un caso de fuerza mayor? Pues un caso circunstancial de fuerza mayor es el que ahorita estamos nosotros viviendo. Estamos en una pandemia y no podemos estar aglomerados, dadas las características del centro de trabajo, tantos trabajadores ahí. Y hoy se nos recomienda la sana distancia. No podemos estar trabajando todos los trabajadores que antes estábamos. Y hoy por urgencia sanitaria nos están obligando a que algunos, si pueden estar en su casa, lo desarrollen en su casa. Es más, por orden de la Secretaría de Salud, aquellos trabajos no esenciales, aquellos centros de trabajo con actividades no esenciales siguen cerrados. Algunos con un cierto porcentaje, por ejemplo, aquí en Guerrero, al 40, al 60%. Y por lo tanto, para no despedir a los trabajadores, pues surge la necesidad de que mejor estos vayan a trabajar desde su casa. Porque hay un caso de fuerza mayor. Dos, si ese trabajador pues, prácticamente llega a contagiarse, pues va a tener que aislarse durante 40 días y a lo mejor 15 días va a tener la enfermedad, pero por la recomendación de salud, pues a lo mejor está un mes, 2 meses, 3 meses, pero son circunstancias de fuerza mayor por la cual entonces sí el patrón puede mandar a un trabajador presencial a la modalidad de teletrabajo. Pero, ojo, ese sería el único caso. De ahí para allá, no puede el patrón obligar a un trabajador o mandarlo a que desarrolle una actividad de teletrabajo. Para ello debe ser voluntario y además debe de quedar la evidencia de que esa voluntad fue por escrito. Si es voluntad del trabajador también hacerlo, lo va a aceptar por escrito, pero si él no lo quiere, entonces el patrón no puede y se puede llegar a considerar como un despido tácito. ¿Por qué? Porque no habría justificación si no estamos en un caso de fuerza mayor para que tú lo cambies de la modalidad presencial a modalidad de teletrabajo. Ahora bien, el mismo artículo 330G prevé que se debe de prever también que si un trabajador se fue a la modalidad de teletrabajo, este tiene su derecho a la reversibilidad. ¿Qué significa? Que debe de pactarse también desde el contrato, que debe de haber mecanismos, procesos y tiempos para que el trabajador
que se fue a la modalidad de teletrabajo pueda también regresar nuevamente a la modalidad presencial. Esta es una obligación que tiene el patrón y que por lo tanto es un derecho que tiene el trabajador de poder regresar a la modalidad presencial cuando éste lo requiera, y para ello debe de haber mecanismos, procesos mediante los cuales puedan regresarse a la normalidad de su trabajo presencial. Y bueno, la pregunta administrativa o qué implicación administrativa tiene esto. ¿Qué papel va a jugar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la modalidad de teletrabajo? Bueno, pues vamos a ver que se le encomienda lo siguiente. Esta dependencia va a ser la encargada de crear una nueva norma oficial mexicana, la cual debe de considerar los factores ergonómicos, psicosociales y riesgos que pudiera causarse al trabajador en su salud, en su integridad física, en su vida. Es decir, se tiene que desempeñar el trabajador con ciertas condiciones que no perjudiquen o afecten su salud. Y si bien es cierto que ya la NOM 035 STPS 2018, que es la de los famosos factores de riesgo psicosociales, esta es a nivel general. El artículo 330J dice que debe de obligarse a la Secretaría a que se cree una norma especial nada más para este tipo de modalidad de trabajo. Y para ello, por disposición transitoria, se establece que va a tener 1 año y medio la Secretaría de Trabajo para publicar esa norma oficial mexicana que complemente estas disposiciones en materia de salud, seguridad, que va a tener derecho este trabajador bajo la modalidad de teletrabajo. Eso nos lo dice el artículo 2 del decreto de reforma, que hay que esperar porque pues va a ser 1 año y medio en el que va a llevar todo un proceso esta nueva norma oficial mexicana, y hay que estar al tanto cuando en su momento llegue a publicarse, porque será un complemento de las obligaciones que tendrá que cumplir el patrón, además de las que ya comentamos, la de esta nueva norma oficial mexicana. Y por último, ¿qué facultades van a tener los inspectores de trabajo hoy en día cuando te vayan a visitar a tu centro de trabajo? Recuerden que ya esta reforma entró en vigor el 12 de enero del 2021 y por lo tanto, todos los visitadores de la Secretaría del Trabajo, al hacer inspecciones periódicas o extraordinarias, seguramente sus cuestionarios te van a solicitar si tienes trabajadores en la modalidad de teletrabajo. Y aparte de todas las obligaciones que tiene un patrón, que tiene otros tipos de trabajadores, te va a exigir que si tienes trabajadores bajo esta modalidad, te va a requerir y a exigir que le compruebes lo siguiente. 1, compruébame, patrón, que llevas los registros de los insumos que les entregas a los trabajadores bajo esta modalidad, para que me demuestres que realmente estás cumpliendo con las disposiciones del teletrabajo, porque es una obligación que tienes. Llevar bien registrado qué le diste a cada trabajador, qué herramienta de trabajo, qué equipo de tecnología tienen en su poder, y que además me demuestres que le estás dando toda la herramienta de seguridad y los insumos de salud que requieren para que éste no se te enferme, aun y cuando no lo tengas en tu centro de trabajo, lo está desempeñando en otro lugar. Me va a exigir, si no tengo esos registros, nuevas sanciones. El trabajador también, les decía, que debe de haber equidad e igualdad de salarios. Te va a pedir el inspector que cuáles son los trabajos que están desempeñando de manera en la modalidad de teletrabajo, y va a comparar qué hacen ellos con los que hacen en la oficina para ver si realmente los salarios que se pagan atienden a esa igualdad que se le debe de dar a los trabajadores por su mismo nivel de trabajo o por las mismas características de las funciones que desempeñan. Y si ve que hay diferencia en perjuicio de los que trabajan fuera de la organización,
pues se entiende que va a haber sanciones. Y bueno, se entiende que todas las obligaciones que hemos visto a lo largo de esta plática va a verificar que el patrón las haya cumplido. Todas las obligaciones que comentamos que tiene el trabajador, tanto especiales como las que vimos de índole sindical y en relación a lo que es el reglamento interior de trabajo, a lo que tiene que ver con no invadir la privacidad y la intimidad, todos esos aspectos los va a verificar, en este caso, los inspectores del trabajo, y si ven que no se cumplen estas disposiciones, pues bueno, se entiende pues que pueden haber sanciones y que implican muchas veces un alto grado de impacto económico porque se valora el tipo de sanción, se valora también el número de trabajadores que se lleguen a perjudicar y entre otros aspectos el capital en giro que muchas veces tenga el patrón o la organización. Bien. Estimados amigos y colegas, muchas gracias a todos ustedes por la atención puesta en este trabajo audiovisual y esperamos que la información sea de mucha utilidad para todos ustedes. Si te gustó esta información, danos un buen like y compártelo con otros colegas porque seguramente esta información también va a ser muy útil para todos ellos. En la medida de lo posible seguiremos subiendo cada vez más contenido, más información, porque todos ustedes se lo merecen. También les pedimos que estén al pendiente de nuestros próximos cursos que vamos a tener de manera virtual y Dios mediante de manera presencial y esperamos siempre que nos favorezcan con su asistencia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Saludos a todos.